vamos a dar inicio a nuestro conversatorio virtual, nuevas reglas y condiciones del FAE-MIPE para cubrir demanda de las MIPYMES en su proceso de reactivación ante la grave situación que nos ha dejado COVID-19. Este es un conversatorio complementario de uno que ya tuviéramos hace unos días, y ante la gran expectativa y demanda por parte de esta nueva comunidad que estamos configurando, esta comunidad de aprendizaje de las microfinanzas, le hemos pedido a Rolando Reaño y Wendy Necesuk, ambos reconocidos juristas que nos apoyan en todo el aspecto legal en la federación y por ende al sector de microfinanzas, que nos preparen este conversatorio. Las normas de convivencia ya las sabemos. Por favor, todos apagamos los micrófonos mientras estamos dando pase a la conferencia. Las preguntas todas las formulamos por el chat, que tiene la herramienta que tenemos. Si quieres tú participar directamente, levantas la mano. Hay una opción allí en el chat que te permite levantar la mano para que de manera ordenada podamos presentarle a Rolando y Wendy las consultas y este intercambio pueda ser más fructífero. Es un tema muy específico, muy especializado el que vamos a tratar ahora. Y solamente vamos a poder aprovechar al máximo esta oportunidad si contamos con vuestra participación activa. Les invitamos entonces a que podamos participar, compartir nuestras experiencias. Allí, por ejemplo, veo que Julio está levantando la mano antes de iniciar. De pronto, Julio, ¿quieres hacer alguna tingencia antes de pasarle darle el pase a Rolando? Adelante, Julio. Julio levantó la mano. Yo quiero saludarle a Wendy también. Excelente. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, mis amigos, entonces, por favor, todos bajamos el micrófono y le damos el pase a Rolando y Wendy para que juntos puedan conducir este conversatorio virtual, nuevas reglas y condiciones del FAE-MIPE para cubrir demandas de las MIPYMES en su proceso de reactivación por COVID-19. Adelante, Rolando, adelante, Wendy. Muchísimas gracias, César. A todos muy buenas noches, nuevamente por encontrarnos en esta charla. La verdad es que un poco como para romper el hielo en esta noche, debo confesar que conversar por este medio, dictar una charla por este medio todavía para mí es un poco difícil. Alguna vez me preguntaba cómo sentirá un jugador de fútbol cuando juega un partido sin público. Bueno, creo que ahora es lo más cercano a la sensación que tengo, ¿no? Cuando uno dicta un curso presencial, puede divisar los rostros de las personas todo el tiempo, sentir de pronto alguna risa, por ahí algún comentario, una intervención de pronto más espontánea, hasta un clásico, y en el caso uno dicte algún ejemplo que no sea de agrado, qué sé yo, compartir una charla presencial, la verdad que es insustituible, da muchas ganas de ver los rostros de cada una de las personas, así que bueno, hoy siento con este mecanismo la sensación de este futbolista jugando a estadio vacío. Pero bueno, sé que nos están acompañando muchas personas con las que queremos hoy día intercambiar ideas. En la charla pasada habíamos dado a conocer ya estas medidas que el gobierno peruano ha tomado para poder reactivar la economía del país y sobre todo en este caso fundamental habíamos visto tanto este proyecto creado por el gobierno peruano, el FAE-MIPE, que no es otra cosa de un fondo de apoyo empresarial, como su mismo nombre o sigla lo indica, a la micro y pequeña empresa, ¿no? También vimos en la clase pasada el fondo Reactiva,
y justo con ocasión de aquella charla habíamos hilvanado algunas falencias del FAEMIPE, sobre todo relacionadas a que no llegaban de todo a ese sector que el gobierno quiere que quiere llegar. ¿A qué sector quiere llegar el gobierno? Quiere llegar a esa pequeña empresa, a esa microempresa que desarrolla sus labores en el día a día, pero que todavía en nuestro mercado no está del todo formalizada, razón por la cual no les es fácil tomar un préstamo, un crédito del programa Reactiva, y entonces ante la poca cantidad probablemente relativa de fondos creados para un crédito especial para el micro y pequeño empresario que no atienda tanto a sus condiciones de aportaciones en cuanto a salud, a que tenga una planilla absolutamente formalizada. Comentábamos justo en la clase pasada que todavía este gran objetivo que se ha trazado el gobierno peruano todavía no era del todo posible si es que no se pensaba en el mercado más grande de las microfinanzas en nuestro país, que entiendo puede ser semejante al mercado de las microfinanzas en Latinoamérica, pero en el Perú es un mercado que todavía es esencialmente informal. Si bien es cierto, como habíamos señalado, genera una serie de beneficios para el país, genera empleo, genera impuestos indirectos, etcétera, todavía no tiene la documentación necesaria como para calificar a un crédito que obedezca a todas las formalidades. En ese sentido, las cajas municipales también, habíamos señalado, han desarrollado toda una metodología y una tecnología de cómo atender a este mercado micro y pequeño empresario aún no formalizado, que evidentemente con la crisis del COVID-19 es uno de los sectores más golpeados. Entonces reclamábamos hace 2 semanas de la charla que este producto pueda extenderse, no solamente pensando en los MIPYMES, sino también que dé acceso a la mayor cantidad de entidades microfinancieras, ya que habían sido limitadas solamente hasta determinadas entidades con una calificación de C. Entonces ahora vamos a repasar un poco los principales cambios que se han desarrollado en esta norma, precisamente a raíz de estas necesidades que, como habíamos señalado, el gobierno ha atendido de manera rápida. Entonces vamos a ir repasando uno a uno estos puntos. Yo voy a hacer una primera parte, luego voy a dejarlas con Wendy Necio-Sub, que es socia del estudio, especialista en Derecho Financiero también, y que juntos quisiéramos tener una charla más interactiva con cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a ver un poco entonces cómo se ha corregido este producto, qué modificaciones y cambios importantes ha tenido. Por ejemplo, podemos señalar que el financiamiento estaba básicamente dirigido a 5 sectores: el sector de producción, turismo, comercio y servicios conexos. Lo cual habíamos señalado es una limitante, porque hacer un distingo en esta etapa en donde todos los empresarios reclaman que su actividad de una u otra manera ha sido golpeada, porque tenemos a un país paralizado, a un mundo paralizado, precisamente reclamábamos por qué no se han incluido mayor cantidad de actividades. Y esto ha sido atendido, como podrán ver en la columna derecha. Ahora el financiamiento va a poder ser dirigido a... perdón, un segundito que perdimos, creo, la presentación. El financiamiento va a poder ser dirigido a todo tipo de actividades. Ya no se ha limitado solamente a producción, turismo, comercio, sino ahora están incluidas las MIPES de los diversos sectores productivos del país. El FAEMIPE se había creado con 300 millones de soles como fondo de garantía y ahora se le están adicionando 500 millones más que provienen del fondo Crecer, con lo cual se está totalizando 800 millones destinados a
créditos de capital de trabajo. ¿Y por qué hago la mención específica a créditos de capital de trabajo? Porque para los que no estuvieron en la charla anterior, les podríamos recordar que el Fondo de Garantía denominado FAEMIPE se había creado con dos objetivos. Uno, para otorgar créditos para capital de trabajo, pero también se había creado para poder refinanciar créditos de las carteras de las entidades microfinancieras. Sin embargo, este nuevo fondo adicional de 500 millones ya no va a poder ser destinado a ningún tipo de refinanciamiento. A partir de la vigencia de esta norma, solamente este fondo del FAEMIPE va a poder ser destinado únicamente para nuevos créditos de capital de trabajo. Por tanto, a partir de ahora nos olvidamos que con cargo a estos fondos podríamos hacer todavía operaciones de reprogramación o refinanciamiento de deudas, ya no más, ¿no? Este es un cambio muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Desde el 28 de abril del 2020, con cargo al FAEMIPE, ya no podemos garantizar operaciones ni de reprogramación ni de refinanciamiento, sino únicamente a partir de ahora nuevos créditos. ¿Qué otros cambios han ocurrido en el famoso FAEMIPE? De manera similar, se había señalado que estos fondos son canalizados a las entidades del sistema financiero y también a las cooperativas de ahorro y crédito que están ahora bajo la supervisión de la SBS, se canalizaban a través de créditos otorgados por COFIDE en el marco del programa. Entonces, en ese escenario, COFIDE, que es una banca de segundo piso en nuestro país, era la que se encargaba de hacer estos contratos de canalización de créditos con la banca de primer piso, con las microfinancieras, con los bancos, y por tanto COFIDE ponía todas las condiciones y reglas de juego en cómo las entidades del sistema financiero iban a captar estos recursos del FAEMIPE. Ahora ha ocurrido un cambio muy importante. Probablemente uno de los cambios más importantes es el que tenemos en la columna derecha. ¿Qué dice? Que ahora COFIDE va a asignar estas líneas de crédito a las entidades del sistema financiero, ya no en función a las reglas de juego que pueda poner COFIDE, sino que ahora estas líneas de crédito y estos fondos de garantía se van a otorgar en función a los beneficios o reducción de tasas que ofrezcan las entidades del sistema financiero o las cooperativas. ¿Por qué ha ocurrido esto? A ver, como todos sabemos, el Estado peruano no solamente quiere llegar a canalizar créditos a los pequeños comerciantes, sino que adicionalmente quiere asegurarse de que estos créditos sean créditos relativamente baratos, sean créditos en el que el margen que puedan tener las entidades del sistema financiero o el spread sea mínimo o básicamente a costo, ¿no? Eso se explica bastante en el Fondo Reactiva, por ejemplo, el programa similar a este, pero para una economía y un segmento empresarial más formal. Habíamos señalado o podemos recordar que en este programa Reactiva las entidades del sistema financiero participan en una subasta en donde lo que ofertan justamente son la tasa de colocación de estos créditos. De tal manera, y ha sido tan exitoso el programa Reactiva respecto al tema de tasas, que se han adjudicado ya una gran cantidad, casi el 78% de los fondos de Reactiva, a tasas que van entre el 1.5 y el 2%, ¿no? Que son tasas bajísimas. Este tema definitivamente para las entidades microfinancieras es todo un esfuerzo y un sacrificio, porque solamente el costo que tienen las entidades del sistema financiero en el sector microfinanzas para colocar una tasa de interés a costo, estamos hablando de 8 a 8.5%, ¿no? Entonces, como quiera que el programa Reactiva ha sido exitoso en rebajar
un promedio de tasas de 15, 18, 20%, hasta un 1 o 2%, lo que ha visto conveniente el gobierno al ampliar este programa de FAEMIPE es precisamente generar la misma competencia que ha generado en el programa Reactiva, ahora en FAEMIPE. ¿Cómo así? COFIDE va a asignar las líneas de crédito que soliciten las microfinancieras, las va a asignar a aquellas que les ofrezcan mayores beneficios o una reducción de tasas. Las reglas específicas, las reglas claras de cómo se va a desarrollar un poco esta asignación, ahora tenemos, porque estamos hablando de una ley que está publicada desde hace no más de 7 días útiles y cuyo reglamento ya debió haber sido publicado el día de ayer, pero todavía al día de hoy no contamos con el reglamento, debe estar saliendo en las siguientes horas o probablemente mañana temprano, pero en ese reglamento se va a explicar cómo los bancos, las microfinancieras en general, van a poder hacerse de estos recursos ofreciendo beneficios o menores tasas de interés. En buena cuenta, se va a concursar a la menor tasa. Voy a plantear este tema para que al final del conversatorio, los que nos están escuchando, sobre todo los que tienen actividad en una microfinanciera, nos puedan ir contando cómo creen que podrá darse el escenario de, por ejemplo, ofrecer mayores beneficios. Como todavía no tenemos la norma, nos queda claro qué cosa es una reducción de tasas, ¿no? Pero si no es reducción de tasas, si nos iríamos por el camino de quién ofrece mayores beneficios para hacerse de esta línea de crédito, sería interesante que podamos debatir y conversar un poco de qué creen ustedes como caja, como entidad del sistema financiero, como cooperativa, qué creen que podrían ofrecer como beneficios factibles para hacerse una línea de crédito, ¿no? Entre otros cambios, el plazo de las líneas de crédito destinadas a las MIPYMES se mantiene en 36 meses, pero nota importante, se ha generado un periodo de gracia mayor. El FAEMIPE original tenía 6 meses de periodo de gracia y el FAEMIPE actual se ha ampliado a 12 meses de gracia. Entonces, yo otorgo como microfinanciera un crédito a un MIPE y le puedo dar hasta un año de periodo de gracia para que recién comience a pagar en el mes 13. El FAEMIPE original tenía créditos que solamente tenían una cobertura del 30, 50 y 70%. Fíjense ahora que esa cobertura ha subido enormemente hasta el 98 y 90%. Ahora, evidentemente, como toda buena noticia, tiene su parte buena y su parte no tan buena, ¿no? La buena noticia es que estamos subiendo de 30, 50, 70% a una cobertura del 98 y 90%. La parte no tan buena es que antes podíamos colocar montos de 30.000, 60.000 e incluso hasta 90.000 soles. Sin embargo, con esta extensión, justamente porque está pensada en créditos pequeños, justamente porque está pensada en el sector microempresario más pequeño, también, así como se ha incrementado la cobertura, los montos de los créditos tope también han bajado hasta un tope de 30.000 soles. O sea, ya desapareció hasta 90.000 y ahora nos quedamos con créditos solamente hasta 30.000 soles. ¿Correcto? Como ya les había mencionado, esta ley ya está en vigencia, ¿no? Por ejemplo, ya no se puede colocar FAEMIPE, como habíamos señalado, para hacer operaciones de refinanciamiento, pero el reglamento operativo que tenemos actualmente del FAEMIPE tiene que ser adecuado a estas nuevas normas y tiene que traer las nuevas disposiciones de, por ejemplo, cómo asignar estas líneas de crédito. Por tanto, es importante saber que esta charla todavía la estamos haciendo antes del reglamento operativo. Esperábamos ya haberlo tenido para el día de hoy, pero hasta minutos antes de habernos conectado, el peruano todavía no ha publicado esta norma, ¿no? Entonces, cuando la tengamos, con todo gusto podríamos ampliar esta charla. Estamos entonces a la espera de este reglamento operativo.
y este esquema de financiamiento por el FAEMIPE básicamente se reduce en esta plantilla, ¿no? Tenemos 300 millones que desembolsó ya el MEF y ahora el Fondo Crecer 500 millones para constituir el FAEMIPE, que ya habíamos dicho es un fideicomiso donde COFIDE es el fiduciario y también el fideicomisario, y a través de un contrato de canalización de recursos les otorga líneas de crédito a cajas municipales, cajas rurales, bancos, financieras, pymes, cooperativas, para que éstas a su vez otorguen créditos para capital de trabajo. Nuevamente repetimos y hacemos énfasis, solamente créditos para capital de trabajo, ya que hoy por hoy ya no se pueden emplear estos recursos para operaciones de refinanciamiento. Y nuevamente se eliminaron las restricciones respecto al sector, ahora para cualquier tipo de sector. Nota importante en la parte inferior izquierda de su pantalla, estos créditos garantizados por las FAES-MIPES van a ser obtenidos por las entidades del sistema financiero a COFIDE en función a beneficios o reducción de tasa a la MIPE, que ya dijimos es la pequeña duda de cómo se va a gestar esto y que nos agradaría mucho ponerla en debate con ustedes. Llegado a este punto, quisiera dar el pase a Wendy para que pueda continuar con esta charla. Wendy, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿me escuchas? Sí. A Sí. ver, vamos a ver ahora en lo que regula las características de las MIPES para poder acceder como beneficiarios del fondo del FAE. Estas características también se han establecido con motivo de este decreto de urgencia 049, que ha aprobado justamente este fortalecimiento del FAE-MIPE. Y ahora se ha establecido que efectivamente las beneficiarias del FAE-MIPE van a ser las micro y pequeñas empresas, pero que requieran únicamente capital de trabajo. Ya creo que Rolando ha mencionado que se ha eliminado el FAE-MIPE para otorgar refinanciamientos o reestructuraciones de deudas. Entonces, necesariamente solamente van a poder acceder a aquellas MIPES que requieran de capital de trabajo. ¿Qué MIPES ahora, no? También se ha precisado que las MIPES que van a poder acceder son aquellas que al 29 de febrero del 2020 tengan una clasificación de riesgo normal o CPP. Estos requisitos no estaban previa en el FAE-MIPE original, no en la creación original de este producto. Ahora, ¿qué pasa si no cuenta la MIPE con esta clasificación de riesgos al 29 de febrero del 2020? Se ha establecido la posibilidad de que, en caso que no cuente con clasificación al 29 de febrero, durante los 12 meses previos al otorgamiento del crédito, debe de haber mantenido una clasificación no diferente a normal. En esos casos también puede acceder como beneficiario del FAE-MIPE. Un requisito adicional que se ha establecido, básicamente ya no de elegibilidad, sino de exclusiones, un poco para homogenizar con el Reactiva, es que las MIPES no van a poder acceder cuando estén vinculadas a las empresas del sistema financiero o a la COPAC que otorga el crédito. Tampoco va a poder acceder una MIPE que ya tenga un crédito garantizado en el marco del Reactiva. Ya se está homogenizando las reglas un poco en cuanto a elegibilidad y a exclusiones, un poco de lo que ya tiene ya el Reactiva, porque estas reglas también están en el Reactiva, pero frente al FAE-MIPE. No pueden acceder uno que ya está con un financiamiento en el otro programa. Pero adicionalmente se ha abierto la puerta a otros requisitos que se puedan establecer por reglamento operativo. Como ha dicho Rolando, hasta el momento que hemos iniciado el día de hoy el conversatorio, no se ha aprobado todavía las modificaciones al reglamento operativo del FAE-MIPE. Entonces tenemos hoy en día un reglamento operativo que está vigente, pero que no está concordado con las normas del fondo del FAE-MIPE. Necesitamos que se modifique para ver cuáles van a ser las nuevas reglas de juego, las nuevas características de elegibilidad tanto de la MIPE como de la empresa del sistema financiero, porque originalmente el reglamento operativo le daba mucho margen de actuación a COFIDE, pero ahora ya se han establecido nuevas pautas que COFIDE va a tener que adecuarse. Pasamos a la siguiente, por favor, creo que no lo puedo manejar
Sí, también estoy tratando de No, pasar a la plantilla, pero creo que voy a volver a abrirla en tanto continúa, Wendy. ya. O la abro yo mejor, Bueno, para evitar. Ahí está. Ahora sí creo. linda Wendy. Ya está. Entonces, ahora, el uso de la línea de crédito. No hemos visto ahorita hace unos momentos cuáles son las características de elegibilidad de la MIPE. Pero ahora vienen otros elementos relacionados al uso de la línea del crédito coberturado por el FAE-MIPE. Las MIPES que accedan a estos créditos a través de las empresas del sistema financiero solamente van a poder destinarlo para capital de trabajo. Nuevamente, no queda excluida a partir de la entrada en vigencia de este decreto de urgencia 049 que se ha dado el 27 de abril, la posibilidad que las empresas del sistema financiero puedan asignar operaciones de reestructuración o refinanciamiento, porque ya no están comprendidas dentro del FAEMIP. Ahora, ¿qué pasa con los recursos que ya fueron comprometidos del FAEMIPE para reestructuraciones y refinanciamientos antes de la modificatoria? Estos se mantienen en las mismas condiciones originalmente acordadas. Eso es lo que se ha establecido en este decreto de urgencia a través de una disposición complementaria. Eso sigue en su rumbo, sigue en su curso con las mismas condiciones en las que fueron otorgadas. Ahora, en el reglamento operativo se establecían algunos requisitos por parte de las empresas del sistema financiero en cuanto a la presentación de declaraciones juradas a COFIDE para efectos de poder acceder a esta línea de crédito garantizada. En principio no sabemos cómo eso va a quedar porque nuevamente va a haber modificaciones al reglamento operativo. Hoy en día todavía existe la obligación, habría que esperar cómo se va a modificar este tema. Luego se mantiene también la utilización del fondo hasta diciembre del 2020. Esta precisión también se ha incorporado para el traslado de los nuevos recursos del Fondo Crecer, tanto los que ya venían del MEF por los 300 millones como los que vienen ahora por el Fondo Crecer, ambos conforman el FAEMIPE y tienen vigencia hasta diciembre del 2020. No se ha extendido el plazo de vigencia. En cuanto a las condiciones del crédito, efectivamente ha habido una modificación sustancial en cuanto al periodo de gracia. Originalmente el FAEMIPE había sido estructurado para otorgar créditos a 36 meses que podían comprender un periodo de gracia hasta 6 meses. Ahora se ha dado la posibilidad de que se puedan incorporar periodo de gracia hasta 12 meses. Este tema es importante, ¿por qué? Porque como la norma ahora ha establecido que las empresas del sistema financiero van a tener que competir con las COPACs incluso, todas van a tener que competir para poder obtener una línea garantizada por COFIDE, probablemente cuando dice beneficios y no solamente reducción de tasas, pueda ser que también esté orientado a cuál de las empresas otorga mayores periodos de gracia, porque esto es un límite, ¿no? Hasta 12 meses. No necesariamente todas tienen que otorgar 12 meses de periodo de gracia. Este puede ser, por ejemplo, un factor que también se esté considerando al momento del concurso por las líneas de crédito. No sabemos si va a ser vía subasta, si va a ser propuestas directas. Eso todavía está pendiente y estamos a la espera de que pueda el reglamento operativo aclarar cómo se van a asignar estas líneas de COFIDE. Vienen luego las características de las empresas del sistema financiero elegibles y también de las COPAC, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a estas líneas de crédito garantizadas por COFIDE? Primero, no debe encontrarse la empresa del sistema financiero, o en este caso las COPAC, incursa en ningún régimen de intervención, disolución y liquidación o plan de saneamiento financiero exigido por la SBS u otro órgano de regulación, control y supervisión. Esta característica o este requerimiento ya formaba también parte de las características para acceder, por ejemplo, al programa Reactiva. Se ha trasladado el mismo requerimiento. Y ya también formaba parte de los requerimientos originales del FAEMIPE, que no están en su ley de creación,
pero que sí están en el reglamento operativo hoy vigente. O sea, estos requisitos originalmente estaban en la resolución ministerial que aprueba el reglamento del FAEMIPE. Hoy en día, con el decreto de urgencia, se han incorporado a esta modificación en el fortalecimiento del FAEMIPE. O sea, no podrían ser materia tampoco de modificación por el reglamento. Podrían ampliarse, como vamos a ver, pero estos de plano ya son requisitos que se van a exigir a todas las empresas del sistema financiero que vayan a concursar en el marco de una asignación de línea garantizada. Tampoco se permite la participación o no va a poder ser parte del FAEMIPE aquellos que sean contraparte con COFIDE o con el MEF en un proceso judicial o procedimiento administrativo o haber presentado una demanda o denuncia contra COFIDE, ni tener pendiente alguna acción administrativa o arbitral contra COFIDE. Este requisito también ya existía, no es nuevo, se ha mantenido. Este elemento sí es importante, que es la clasificación de riesgo, ¿no? En el FAEMIPE original, efectivamente tenían que, para poder participar, tener una clasificación de riesgo igual o superior a C. No se precisaba la temporalidad. Hoy en día se ha establecido que las empresas del sistema financiero, para que puedan participar en sean elegibles para obtener una línea de crédito garantizada por COFIDE en el marco del FAEMIPE, tienen que tener una clasificación de riesgo igual o superior a C, pero al 29 de febrero del 2020, es decir, antes de la declaratoria del estado de emergencia. Este factor es bien importante porque adicionalmente también se abre la posibilidad para que entren aquellas empresas del sistema financiero que puedan tener clasificaciones de riesgo mayores, iguales o mayores a C-. ¿Y cómo entran? Van a entrar dando una garantía adicional a COFIDE. Una garantía que va a ser a través de un fideicomiso en garantía. Este fideicomiso en garantía va a estar conformado por una cartera que al 29 de febrero del 2020 tenga clasificación de riesgo normal o CPP en una proporción no menor al 15% de la cartera originada en el marco de la garantía del FAEMIPE. Pero adicionalmente abre nuevamente la posibilidad con esta última línea que incorpora este decreto de urgencia al permitir otra garantía a satisfacción de COFIDE. Nosotros esperamos que eso también se regule en el reglamento operativo porque no sabemos si efectivamente está abriendo la posibilidad a que las empresas del sistema financiero puedan ofrecer como garantía otras alternativas distintas al fideicomiso. Eso también está en discusión, no se ha aclarado y esperamos que entre en el reglamento operativo. ¿Qué pasa ahora si la empresa del sistema financiero, la COPAC, no tuviera clasificación? Si no tuviera clasificación, COFIDE va a ser quien realice esta evaluación crediticia y otorgue la clasificación equivalente. Adicionalmente, se abre la posibilidad de que, además de estos requisitos, el reglamento operativo contemple nuevos requisitos, ¿no? Entonces, nuevamente, estamos a la espera de un reglamento operativo que todavía no ha sido modificado. El valor máximo de la cobertura. Este es un elemento también que se ha incorporado con motivo del fortalecimiento del FAEMIPE y que no existía en el tenor original del decreto de urgencia que creó el fondo. Se estableció un monto máximo hasta el cual el FAEMIPE va a garantizar las operaciones. ¿Y cuál va a ser ese monto máximo? Se ha establecido que va a ser 2 veces el promedio mensual de deuda de capital de trabajo registrado por la MIPE en el 2019, en la empresa del sistema financiero o en la COPAC que le otorga el crédito. Es decir, estamos hablando de créditos que se van a otorgar a MIPES con las cuales ya la empresa mantiene un historial de crediticio, conoce su límite de endeudamiento, conoce hasta cuánto se puede endeudar, y por eso es que está estableciendo ahora unos montos máximos de garantía. ¿Qué no entra en este cálculo? Ni créditos de consumo, ni créditos hipotecarios para vivienda. Ahora, la garantía que va a dar el CIE, el porcentaje de cobertura que se va a dar a estos créditos en función a cartera por deudor, se ha variado. Efectivamente, ya no tenemos 3 escalas como en el fondo original fue estructurado, que era de 30, 50, 70. Estamos ahora ante 2 porcentajes, 98% de cobertura y 90% de cobertura.
créditos que lleguen hasta 10.000 soles van a tener 98% de cobertura. Y créditos de 10.001 hasta 30.000 soles, que es el máximo que se va a poder otorgar en el marco del FAEMIPE, van a tener una cobertura del 90%. Se precisa también ahora, con esta modificación, que la garantía que otorga el FAEMIPE se va a activar a los 90 días calendarios de atraso de los créditos otorgados y el pago se va a realizar a los 30 días calendarios. Esta va a ser la nueva estructura para la cobertura del FAEMIPE, ¿no? Entonces acá tenemos en el gráfico, en la primera parte, cómo sería una estructura regular, ¿no? Ya prestaron, en este caso ya colocaron las IFIs, las MIPES devolverían el 100% y la IFI efectivamente también devuelve el 100% del crédito garantizado que tiene con COFIDE. Pero ¿qué pasa ante un esquema de incumplimiento? Ante un esquema de incumplimiento vamos a tener que la IFI se va a hacer un repago por este crédito que estaba garantizado de un 90 o un 98% según corresponda, según el tipo de crédito que haya otorgado. Efectivamente, acá está la cobertura, 98% créditos hasta 10.000 y una cobertura del 90% por créditos que sean de 10.001 a 30.000 soles. Nuevamente, es importante precisar que la garantía se va a activar una vez que estemos ante un supuesto de 90 días calendarios de atraso en el crédito de la MIPE y se va a hacer el pago de la cobertura a los 30 días calendarios. Estos plazos ya han quedado establecidos con esta nueva modificación y fortalecimiento al FAEMIPE. Ahora, con eso terminamos un poco la exposición respecto a los nuevos elementos que trae el FAEMIPE, con este fortalecimiento que ha tenido. Sería bueno poder conversar sobre los puntos justamente que Rolando mencionaba, que han quedado un poco al debate y que estamos un poco también a la espera de cómo se van a regular en el reglamento operativo. No sé si Sí, correcto. Podríamos entrar a debatir ese tema o yo les cedería a ustedes el uso de la palabra para que sobre los temas que hemos puesto sobre la mesa, en primer lugar, ustedes propongan sobre qué tema quisieran comentar, no necesariamente preguntar, sino más bien generar un aporte, una aclaración o cualquier comentario. Abrimos la mesa en este momento para poder escucharlos a todos. ¿Alguna pregunta de alguien? Por acá Robinson Díaz nos pregunta cuál es el monto mínimo del crédito, ¿no? Porque claro, lo que se ha señalado es que estamos hablando de créditos de 10.000 hasta 30.000, pero también es importante, como se ha precisado en la plantilla anterior, que hay un tope también respecto a dar un máximo de 2 meses el promedio mensual de la deuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto a ese punto, si no hubiera alguna otra pregunta sobre el particular, porque cuando ven en esta plantilla que dice hasta 10.000 soles, quiere decir que no hay un mínimo de crédito, ¿no? La entidad del sistema financiero ya regulará cuál es el monto mínimo que se va a otorgar. De hecho, si justamente estamos hablando de montos cortos, es porque la realidad de las microfinanzas hablan de créditos que tranquilamente podrían ser de 1.000, 1.500 soles, 2.000 soles. Entonces, respecto a ese tema, no se ha regulado nada como mínimo, ¿no? El tope es 10.000 para la cobertura del 98% y más de 10.000 a 30.000 el 90%. Ahí también es importante señalar que estos créditos, o sea, las MIPES que van a poder acceder a los créditos del FAEMIPE son deudores que están clasificados como deudores minoristas, ¿no? Entonces sus montos son efectivamente muy pequeños y por eso también se ha establecido algunos montos máximos de las garantías, ¿no? Que al parecer justamente lo que se está buscando es no sobreendeudarlos y tener un análisis exacto de su capacidad de pago, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Me encantaría que del lado de probablemente algunos que están en el lado directamente de las microfinanzas, tal vez pueda añadir algún comentario al respecto, por favor.
Rolando, Edgar. sí, justamente sobre el monto a asignar al cliente, dice 2,5 veces, dos veces y media la deuda capital de trabajo registrada en 2019. Podría ser que un cliente no haya obtenido capital de trabajo, solo haya tenido activo fijo. Podría ser que el cliente haya sacado muy poco capital de trabajo y no haya obtenido, y haya obtenido más activos fijos que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas que se podría medir o llevar a cabo esto? Porque en realidad es un poco complicado, ¿no? Nuestros clientes mantienen diversos tipos de obligaciones y cuando lo ponen así, lo veo bastante complicado. Luego tengo otra duda. En alguna parte de la publicación se decía que podría garantizar hasta 5 veces, o sea, estamos hablando de hasta 4.000 millones de soles, algo así. Quiere decir que no solamente sería línea de crédito y garantía, sino también podría ser garantía solamente, podría yo coberturar mi cartera utilizada colocada con mis recursos propios y obtener la garantía. ¿Podría darse ese esquema? Esas son dos cositas que quería preguntar, mi estimado Muchas Rolando. gracias, Edgar. Sí, en la primera parte de tu pregunta, que tiene que ver justamente con este tope de 2 veces el promedio mensual de la deuda de capital de trabajo al año 2019, efectivamente por la literalidad de la norma nos lleva a pensar que ese es el único tipo de crédito que se podría medir, aun cuando la redacción de la norma es clara cuando señala que no se puede computar dentro de este promedio de deuda mensual de capital los créditos de consumo ni los hipotecarios para vivienda. Entonces, haciendo un análisis integral de la norma, como quiera que básicamente los créditos que estarían prohibidos de cómputo son los de consumo y de hipotecarios para vivienda, haciendo un análisis integral nos podría permitir evaluar dentro de este promedio deuda no solamente proveniente de capital de trabajo, sino de otra tipología de crédito. Y el comentario y pregunta que haces me lleva también un poco a responder lo que José Camacho nos comentaba a través del chat. Esta nota de la que estás comentando, Edgar, y de la que comenta José, nos permite visualizar algo. Es como que, como estuviera redactada esta parte, este artículo preciso de la norma, nos estuviera diciendo que estos créditos solamente van a poder ser destinados para la cartera vigente de las entidades microfinancieras. Porque, ¿cómo yo podría, por ejemplo, generar una nueva cartera de clientes, que ya no sean clientes cautivos de mi entidad microfinanciera, si es que por otro lado, en otro artículo, la norma me está diciendo que solamente voy a poder entregar eh, El el histórico de su crédito deuda. a las personas que tengan, que por ejemplo en el año pasado, en el año 2019, no hubieran tenido calificación crediticia. La norma pinta a que sí voy a poder entregar créditos a los que no han tenido calificación crediticia. ¿Quiénes no han tenido calificación crediticia el año pasado? Precisamente aquellas personas que nunca han accedido a un crédito. Entonces, de acuerdo a ese artículo, pareciera que yo puedo como caja, como pyme, generar nuevos clientes. Pero con esta norma en la que nos dice que mi tope máximo son este promedio Promedio de mensual deuda de del año deuda. pasado, entonces me estoy quedando solamente con mi propia cartera. Ese es un tema que esperamos que se esclarezca un poco en el reglamento, porque como decía José Camacho en su comentario del chat, básicamente si ese tope queda así, básicamente estaríamos como entidad del sistema financiero amarrados a no poder colocar a clientes nuevos, sino solamente a clientes propios, porque en la nota de esta penúltima plantilla
no dice, ni siquiera habla del promedio de créditos en el sistema financiero, sino dice promedio de créditos registrado en la entidad que otorga el crédito, ¿no? Lo cual termina siendo una limitante. Yo intuyo que es una contradicción generada de manera involuntaria, ¿no? O sea, aparentemente el producto está pensado sí en poder dar crédito no solamente a los clientes ya cautivos que tenga, sino también a otros, pero lamentablemente por esta limitación podríamos estar restringiendo también el producto, ¿no? Esa es una buena anotación que hacía José, que complementa un poco a lo que señalabas, pero ahí puntualmente a tu pregunta, salvo créditos hipotecarios o de consumo, yo podría pensar que se podrían evaluar los demás, ¿no? En relación a la segunda pregunta que hacías, también creo que el tema es bastante puntual cuando la norma ha señalado de manera literal que este fondo es para otorgar nuevas líneas de crédito, ¿no? Entonces pensaría yo que básicamente estaría destinado a otorgar créditos y no hacer estos temas de cobertura de garantía, pero podríamos también eso aclarar con el reglamento que estaríamos analizando en las siguientes horas, ¿no? No sé si alguien podría tal vez tener algún criterio distinto sobre este punto comentado por Edgar. Agradecería que nos lo hagan saber también. A ver, sí, en principio el fondo, en el caso del FAE-MIPE, a diferencia del Reactiva, que es propiamente un programa creado para garantizar operaciones, en el caso del FAE-MIPE, la estructura que se ha dado es efectivamente para poder COFIDE asignar líneas que a la vez van a estar garantizadas por el FAE, pero no se ha contemplado en la creación de este fondo la posibilidad de que directamente puedan otorgar créditos con fondos propios de las empresas y sistema financiero y solamente hacer beneficio de la garantía del fondo. O sea, la estructura como está dada no está pensado solamente en garantías, ¿no? Que es caso distinto con Reactiva, ¿no? En el caso del Reactiva, vienen el financiamiento de las empresas del sistema financiero vienen por el lado de los repos, pero efectivamente el Reactiva ha sido creado únicamente como un instrumento de garantía del gobierno, ¿no? Esa es un poco la diferencia que hay ahorita con esos dos programas. Y ahí respondiendo un poco también a Soledad, que por el chat nos dice si los 12 meses del periodo de gracia incluyen el plazo máximo. Sí, sí no hay ninguna disposición que pueda hacernos pensar que son 12 meses de gracia más 36 meses de plazo. Los 36 meses... Dice incluido expresamente. Está incluido expresamente, ¿no? Y luego también José Luis nos pregunta, dice, en caso de mora por parte del cliente, ¿cuánto tiempo demora el pago de la garantía 90 o 98? Ahí entiendo que el retraso es hasta 90 días. Si 90 días no se paga el crédito, ya opera la cobertura. Si mal no recuerdo, 30 días, Wendy. Sí, 30 días. El pago se realiza a los 30 días calendario. Bien, doctor Rolando, doctora Wendy, sí. Primero felicitarlos por la brillante exposición. Creo que ha sido bastante claro, didáctico, la información que nos han alcanzado, la presentación muy interesante sobre la aplicación, el contenido del fondo o del primer programa, ¿no?, de Reactiva Perú, que fue aprobada en abril de este año, con un fondo de 30.000 millones. En este fondo, ¿no?, o este programa, hemos participado como cajas municipales y comentarles que a la fecha han habido 8 subastas adjudicadas por 17 entidades financieras y manejadas por el Banco Central de Reserva. Y comentarles que en estas 8 subastas se han adjudicado un total de 23.634 millones, que representan el 79% del monto total, ¿no?, de los 30.000 millones.
y las cajas municipales se han adjudicado 312 millones. Más o menos algo, un poco más del 1%. Con esto está demostrado de que este programa Reactiva Perú más ha sido enfocado en el sector formal de los empresarios. Es decir, prácticamente de la pequeña, mediana, gran empresa, pero formales, ¿no? No ha llegado tanto a los microempresarios. Felizmente, las cajas municipales han participado en este programa y estos 312 millones van a ser canalizados pues a sus clientes, micro y pequeños empresarios o medianos empresarios formales, en una estrategia también de ayuda, darle la mano a los clientes en esta época de emergencia generada por el COVID-19. Creo que ha habido una buena decisión de algunas cajas de participar en este programa, aunque algunas cajas no se han animado, pero yo creo que en realidad ha sido positiva esta participación de las cajas municipales, porque efectivamente es un programa de emergencia. Creo que nunca en la historia peruana el Estado ha generado un programa para garantizar este tipo de operaciones, ¿no?, en un plan de salvataje al sector productivo de la economía. Sabemos que la micro y pequeña empresa es la principal fuente generadora de empleo en el país. Imagínense que este sector tenga problemas, seguramente que nos va a afectar a todos los que estamos en las entidades de microfinanzas. Muchas de estas empresas no van a poder sobrevivir, algunas seguramente van a cerrar, pero esperamos que en gran parte podamos recuperarlos, y no solo queda aquí, digamos, este apoyo que viene del gobierno, sino también después van a necesitar otro capital de trabajo, y allí vamos a tener que hacer uso de la liquidez, ¿no?, que actualmente tienen las cajas municipales. En cuanto al fondo FAE-MIPE, esta que ha sido creada con el decreto de urgencia 029, con los 300 millones, ha sido también un fondo interesante canalizado por COFIDE, en los cuales sí ha habido una mayor participación de las cajas municipales. Han participado la mayoría de las cajas municipales y se han adjudicado más de 257 millones, ¿no?, los cuales ya han sido trasladados a las cajas, y las cajas a su vez están colocando a los clientes. Entonces, como bien se comentaba, tenemos otro fondo de fortalecimiento al fondo FAE-MIPE con 500 millones. Estamos a la espera del reglamento, pero parece que va a ser tipo subasta, como ya bien se decía. Entonces, allí las tasas van a ser bastante bajas, ¿no? Bien por el lado de los clientes que van a beneficiarse, los micro y pequeños empresarios, pero las cajas municipales tenemos que reflexionar y ponernos en una posición solidaria de apoyo a nuestros clientes en esta situación de emergencia. Mejor es mantenerlos con vida a que nuestros clientes puedan salir del mercado, ¿no? Entonces, esa reflexión quería hacer yo ahora, y reiterar mi felicitación por la exposición, doctor Rolando y doctora Wendy. Muy bien. Muchísimas gracias, Darío. Gracias, Muchas gracias. gracias por los comentarios y por los aportes a la charla. Julio Ruiz también nos preguntaba en el chat cómo evitar el sobreendeudamiento. Nos dice si el microempresario solicita múltiples entidades préstamos, ya que sabemos que los informales tiran perro muerto, dice, si es dinero del Estado, como en el Banco Materiales o el Banco Agrario. En efecto, sobre ese tema, que además es un problema
en el que el empresario puede sacar diversos créditos en diversas entidades del sistema financiero, como ocurre con los demás créditos comerciales, no ha traído el FAE-MIPE alguna restricción o algún mecanismo de control. Sabemos que este mecanismo de control es deseado por los bancos, por las cajas, por las pymes, por las financieras, etcétera, para evitar el sobreendeudamiento. Pero hasta ahora no hay una norma que pueda controlar esto, ¿no? De tal manera que lamentablemente yo creo que menos aún el FAE-MIPE, que está generado para una situación de crisis, pueda resolver estos problemas que no son de ahora, no han sido creados en la coyuntura actual, pero resolverlos ahorita en momentos en donde lo que se trata es de maximizar la oferta crediticia para reactivar la economía. Difícilmente se ha pensado en eso, pero Julio, no hay nada sobre eso. Luego también Gorky Marx nos señala si el crédito es cancelado antes de diciembre del 2020, en su totalidad, si puede volver el cliente a acceder a un nuevo crédito. Yo creo que sin duda sí, porque, como digo, no hay no hay ninguna limitación a que diga que el cliente pueda acceder por una sola vez, ¿no? Lo que es importante es que efectivamente los créditos solamente se pueden otorgar hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Claro, los límites están dados también en función a las cuantías, ¿no? Hay que ver, porque tienen que tener en cuenta que las coberturas es por cartera por deudor, ¿no? Entonces, no es solamente en función a cómo se está endeudando en cada empresa del sistema financiero, sino que es en general en el sistema. Por eso también se ve la posibilidad en la parte operativa que COFIDE mejore un poco el flujo de la información, porque COFIDE también va a tener la información de cuáles ya están en el marco del Reactiva. Ahora es un impedimento, por ejemplo, que venga un cliente que quiera acceder a un crédito en el marco del FAE-MIPE si es que ya tiene un crédito en el marco del Reactiva. Entonces, como COFIDE maneja ambos programas, se tiene que mejorar ahí el flujo de la información que les dé COFIDE a las empresas del sistema financiero en el marco de la evaluación para el otorgamiento de los créditos. Jamie Arce nos pregunta cuál es el costo de la garantía para el cliente, ¿no? Con respecto a las comisiones, qué costo, dice, ¿no? Me gustaría ahí cederle la palabra a algún gerente de caja que nos pueda decir más o menos cómo calcularían el costo. Ahorita me imagino que la tienen un poco difícil porque un tema que, por ejemplo, a mí me interesa mucho debatir, incluso como parte de lo que ahorita puede intervenir algún gerente de caja nos pueda comentar, es el tema que había planteado durante la exposición, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se va a desarrollar esta asignación de recursos, no por menor tasa de interés, en la que a todos nos queda claro, sino ustedes a qué beneficios creen que se refiere la norma, ¿no? Podrían comentar tal vez algunos de ustedes eso conjuntamente con el tema de más o menos cuál será el costo que se traslade por la garantía al cliente. ¿Algún gerente que se anime? Ricardo, Edgar, Oscar, José, tal vez alguno por ahí. En realidad el costo del crédito al cliente, por lo general las líneas de COFIDE te dan la libertad. Tú tienes tu costo operativo, costo de fondeo, costo de riesgo, margen de utilidad, ¿no? Entonces te dan una libertad. Sin embargo, en esta ocasión se prevé de que van a otorgar más recursos a la empresa que asegure colocar la menor tasa al cliente como reactiva. Esto puede llevar a que la empresa sacrifique margen de utilidad, sacrifique costos operativos, incluso sacrifique margen financiero con tal de asegurar tener esos recursos
y hacer que sus clientes cuenten con liquidez para pasar esta pandemia y puedan sobrevivir y más adelante seguir pagando y tomar otros préstamos, tal como lo ha señalado hace un rato Darío, ¿no? Entonces, y esto es particular para cada empresa. Una empresa puede tener costo operativo de 12, otra de 10, otra de 8, otra de 6, depende mucho del grado de eficiencia también, ¿no? Esos son generalmente los aspectos que se toman en cuenta para determinar la tasa final al cliente. Muchas gracias, Edgar. ¿Alguien más que quiera comentar sobre eso? ¿Sobre algún Sí, tema? sí, buenas tardes. Otro punto para la asignación del costo del crédito es sin duda las provisiones, ¿no? Que puede llamarse prima de riesgo, pérdidas esperadas. Ahora, sin duda, bueno, falta reglamento, ¿no? Para poder definir cómo es el tratamiento de las provisiones, pero sin duda va a ser mucho más beneficioso y podríamos soportar una estructura de costos menores, ¿no? O sea, la prima de riesgo o pérdida esperada sin duda va a ser distinta de un crédito normal a un crédito con esa cobertura, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Excelente, Orlando, excelente aporte. aunque tengo entendido de que ya la superintendencia ha dado precisiones de que estos créditos de Reactiva y FAEMIPE que tienen la cobertura ponderan cero en varios de los requisitos y o sea, en la práctica no consume capital, no, la parte cubierta está eximida de provisiones, entonces sí hay esa ventaja, ¿no? Sí, yo he leído en las resoluciones que ha sacado ayer, creo, la superintendencia. Muchísimas gracias, Edgar, por tu aporte. Sí, de repente, ahí, Rolando, buenas tardes, ¿cómo estás? José. De repente, sí, para aclarar la duda anterior, la resolución SBS 1315 del 27 de abril ya establece cómo se va a provisionar la parte coberturada de estos créditos, que lo pone con 0%, y también para el tema del requerimiento de capital también lo pone con 0%. Igual para el Reactiva salió también un oficio múltiple de la superintendencia, también con respecto al tratamiento de las provisiones, que ahí, bueno, es al 0.7% de la parte coberturada y al requerimiento de capital por el 0%. Entonces, eso ya están hoy, las reglas por parte de las provisiones están claras. Normalmente para el cálculo del costo, digamos, en situaciones que no obedece a una subasta, es lo normal que uno puede hacer para poder de repente definir qué tasa le va a otorgar al cliente final, ¿no? Entonces, normalmente, pues los costos que siempre entran ahí, como bien lo decía también Edgar, es el costo del fondeo, el costo financiero, es el costo de la prima de riesgo, correcto, la probabilidad de default que tú le pones a tu cartera que vas a colocar a determinado segmento con determinada línea, tienes el costo del capital y tienes el costo operativo y más tu margen, ¿no? Entonces, claro, en estos casos, por ejemplo, el Reactiva, para poder haber ganado tasas de alrededor del 3%, 2%, definitivamente el margen de utilidad ha sido cero. Si el fondeo era 0.5% del BCR, entonces si tú te adjudicaste a 3%, quiere decir que tenías un margen a tu favor de 2.5. Entonces esos 2.5 iban a cubrir parte de tu costo operativo, o tal vez te cubrían la parte de la probabilidad de default o de riesgo crediticio por la parte no cubierta y alguito de tu costo operativo tal vez, pero definitivamente lo que está claro es que no te cubría la totalidad del costo operativo y la totalidad del riesgo por default. Entonces, se sabía de inicio con qué tasa iba a salir de fondeo el BCR. En este caso, con COFIDE no podemos saber, porque en el FAI 1 las tasas han estado fluctuando de 6 a 8%, ¿no? O sea, claro, las tasas de la línea de financiamiento que a diario, cuando uno pasaba cartera a COFIDE, han estado variando en ese rango, ¿no? De 6 a 7%. Entonces, claro, ahora que va a ser bajo la modalidad de subasta, la metodología de cálculo de tu real costo se cae nuevamente al piso, ¿no? Porque tendrías que decir, chao, margen de ganancia,
qué parte del costo operativo estoy dispuesto a perder, teniendo en cuenta que de repente, como se decía ya, lo que quiero es ahora fidelizar clientes, lo que quiero es salvar de repente a aquellos clientes que llevan tiempo conmigo, han sido muy buenos, tienen incluso hasta febrero presentan un buen score, una buena calificación, pero que ahorita en el sector que están y por una variable exógena, esta sanitaria que no ha dependido de él, se le cae el negocio y quiero salvarlo, pues entonces este sería un tema de salvataje que definitivamente rompe el esquema tradicional de plena cobertura de costos, ¿no? Entonces, la verdad, nosotros nos hubiera encantado y que por lo menos nos ayude a hacer plena cobertura de costos, pero eso resultó una utopía con el Reactiva, con las tasas que salieron en la subasta, y que creo que también si hoy COFIDE, digamos, finalmente todos estos recursos vienen del gobierno, ¿correcto? Entonces, personalmente yo creo, sin temor a equivocarme, que COFIDE va a tomar como referencia las tasas a las cuales se adjudicaron las entidades microfinancieras en el Reactiva. Es mi opinión personal, ¿no? Y entonces, lamentablemente, ahí no nos pudimos poner de acuerdo y finalmente algunas se fueron muy al piso, y esa tasa muy al piso posiblemente para mí, porque ya el gobierno tiene esa información, si bien es cierto, como decía Darío, solamente hemos representado el 1% de todo el Reactiva, pero bueno, ya ahí hay varias entidades microfinancieras, incluida la que yo dirijo, que nos hemos adjudicado algo, y para mí, lamentablemente, al haber caído en ese juego, esa va a ser las tasas posiblemente referencia que el COFIDE tome como referencia para poder sacar a las subastas, y eso va a implicar tasas de 2, 3, 4%, tal vez no sé si llegarán hasta 5%. Entonces, y son las tasas que finalmente vas a tener que trasladarle al cliente. Entonces, ya no es que aquí ya tu motivo, tu estructura normal de técnica, de evaluación, de que con qué tasa vas al cliente final, ya se cae de hachazo, y más bien lo que hay que analizar es hasta cuánto estás dispuesto a sacrificar tu costo operativo, a perder. Ahora, también la verdad, ese era un primer paradigma que a nosotros mismos también nos ha costado como empresa reevaluar, porque no nos presentamos de la primera subasta, nos hemos presentado a partir de la tercera, pero a partir de la tercera nos presentamos con 2 dígitos, ¿no? Después bajamos un dígito cercano a los 2 dígitos y finalmente nos hemos tenido que ir por debajo del 4%, ¿no? Que con lo que lo hemos logrado adjudicarnos ya en 2 subastas, todavía montos pequeños, pero nos hemos logrado adjudicar. Entonces, la verdad era romper un paradigma, porque también, si bien es cierto, el costo al cual te puedes adjudicar es muy bajo para trasladarle al cliente, pero también eso no es para toda tu cartera, ni es para todo tu desempeño, es para un número limitado, porque primero que está sujeto a la línea que tengas aprobada con COFIDE, que eso tampoco se ha dejado claro, correcto, no se ha dejado claro, espero que el reglamento operativo lo clarifique, porque lo que se estaba luchando como gremio, también de cajas y en las OMIS también donde participamos, era de que la línea que vayas a sacar por el FAI-MIPE2 no te limite, no esté sobre la base del límite que tienes de línea con COFIDE, porque digamos, si tú una entidad financiera tiene, no sé, 50 millones aprobadas con COFIDE, y ahorita ya entre el FAI 1 y otras líneas que haya tenido usando en su momento ya tiene 45, ahorita solamente tendría opción a 5 millones para el FAI 2. Entonces, la verdad no es que tampoco va a ser un montón de recursos que uno tenga para colocar N millones de soles por estos fondos. Pero entonces yo creo que lo real es que creo que hay que saber segmentar a los clientes, a los cuales, como bien decía Darío, que han trabajado contigo mucho tiempo y que ahora por este factor externo sanitario se han visto fuertemente afectados, y que tú le quieres tirar el salvavidas sí o sí. ¿Correcto? Claro. Porque no es para todos los clientes, imposible. Con esto no vas a poder atender al gran porcentaje de tus clientes, vas a atender a un porcentaje minúsculo de clientes. Entonces, el secreto está en cómo segmentas a esos clientes, cómo dices, a esto me voy a dirigir, y si esos lo logras con 5 millones, con 10 millones, bienvenido sea. Más bien, a mí lo que sí me extrañó de este FAI
MIPE 2, que no sé si la ministra o el ministerio, quién lo malinterpretó, de que dejarlo solo hasta 30.000 soles, y en el extremo 2 veces su deuda de capital de trabajo también, la verdad, no fue muy claro. Y lo otro es que la cobertura suena contradictorio. El Reactiva, que ha estado dirigido más para otro sector, hasta 30.000 soles te cobertura el 98%, y aquí hasta 10.000 solo te cobertura el 98%, y de 10.000 a 30 te cobertura el 90%. O sea, para el sector más golpeado, que es el microempresario, correcto, la cobertura es menor que para cuando en el Reactiva sacaron una cobertura de 98% hasta 30.000 soles. Ese también, la verdad, me pareció otro elemento contradictorio, que más bien a este sector que nos están dando menos recursos frente a los 30.000 que se le ha dado mayoritariamente a los bancos, o sea, nos deberían haber dado para este segmento un poco más de recursos y con cobertura más grande, porque es el segmento que posiblemente se ha visto más afectado. Eso como comentarios y de repente aporte, Rolando. José, muchísimas gracias, José Camacho, por tus comentarios. La verdad que súper interesantes, porque has hecho un recorrido un poco de todo el proceso ya de operativo, de cómo se ha marcado en el mercado una tendencia a esta tasa de interés tan baja, porque claro, sobre el papel, en las primeras discusiones que se tenían, era poco probable de que primero los bancos puedan acceder a tasas tan bajas, y cuando los bancos ya lo hicieron, para las cajas o las microfinancieras suponíamos que no íbamos a poder participar a las tasas de los bancos, pero finalmente, como también recordaba Darío, el hecho de en este momento ser también un intermediario de salvataje a este microempresario que necesita, ha determinado que en efecto también las microfinancieras terminen probándole un poco al gobierno de que pueden también aportar por estas tasas aún sin cubrir estos costos que tienen, ¿no? Lo cual se verá en el futuro como positivo, seguramente desde el punto de vista de un mensaje social de las microfinancieras hacia su público en los momentos que más lo necesitaban, pero seguramente eso ajustará muchísimo más las cifras en relación con los estados que luego se puedan lograr en el futuro, ¿no? O sea, súper interesante estas apreciaciones, José, te agradezco mucho también, Manuel Tinga, Edgar, porque los comentarios de ustedes como parte del gerenciamiento de las cajas ha permitido responder varias preguntas del chat, por ejemplo, relacionadas con los temas de provisiones, y creo que ha quedado muy clara esa parte técnica y numérica. También seguramente este deseo de poder hacer mejor las cosas o recibir mejores disposiciones de parte del gobierno, que seguramente, como decíamos en algún conversatorio, ¿no? Muchas de estas cosas, si probablemente se pensaban diseñar de manera ordenada, podrían haber tomado 3 o 4 meses en armar productos de este tipo, ¿no? Lo que también es cierto que se están armando estos productos en días, en horas. Quienes estamos trabajando en el mundo financiero, microfinanciero, podemos dar fe, creo que, de que estamos trabajando al doble o triple que fuera el estado de emergencia. Parece lo mismo con el MEF, con la SBS, etcétera, y por eso también, efectivamente, poniendo ya estos productos de manera muy rápida, se pueden generar también errores o contradicciones, como las que señalaba José, de cómo los montos de cobertura para un sector, digamos, mejor parapetado para afrontar la crisis, termina teniendo una mejor cobertura que un sector no solamente más golpeado, sino desde el saque un sector menos privilegiado o con menores recursos, ¿no? Todas estas reflexiones, la verdad, han hecho que el conversatorio sea muy interesante. Agradezco a cada uno de ustedes. Me dice César Espinosa que ya tenemos que poner fin al conversatorio. Yo de verdad te agradezco la intervención de cada uno por el chat, por los micrófonos. Creo que es la mejor manera de poder conocer más de cerca todos estos productos si es que todos participamos. De verdad estoy muy agradecido de haber contado con la participación de todos los que nos están escuchando, todos los que nos están pudiendo mirar o oír desde el Facebook y también desde la plataforma del Zoom.
los dejo con César para el cierre antes que me mate. Muchísimas gracias, Rolando. Comentarles que de verdad estamos constituyendo ahora todos nosotros una comunidad muy especial, una comunidad de aprendizaje. Juntos estamos cumpliendo con aquel paradigma del mundo de la educación, el construir el conocimiento socialmente. El intercambio que todos ustedes, principalísimos actores del mundo financiero, han hecho en estos pocos minutos. Les comento que todo esto ha salido en las redes y con seguridad va a servir muchísimo para que el sector microfinanciero se pueda sentir fortalecido. ¿Cuál es nuestra función como federación? Pedirle a Darío, por favor, Darío, en nombre de la federación, unas pocas palabras. Estamos ya al cierre de la plataforma para poder dar ya el mensaje final. Adelante, Darío. Bien. Darío. Ya, sí, perdón, no había puesto el micrófono. Sí, el micrófono, ahora sí. Bueno, decía que de un tiempo a esta parte, estos conversatorios virtuales que promueve la federación se han convertido pues en espacios de intercambio de ideas, de trasladar conocimientos, información, ¿no? A todo el sistema de cajas municipales, a todo el sector de microfinanzas, ¿no? Y en diferentes tópicos. Temas interesantes, ¿no? Como estos programas, Reactiva Perú, estos fondos, FAEMIPE, ¿no? También las normas que ha dado la Superintendencia de Banca y Seguros, las normas que da el Banco Central de Reserva, temas laborales, temas de economía, de finanzas, en fin, todo lo que afecta el quehacer del sector de microfinanzas se están tratando en esta vitrina, ¿no? De la Federación Peruana de Cajas Municipales, y gracias al trabajo, a la creatividad de César Espinosa y su equipo de trabajo, es que estamos pudiendo compartir, ¿no? Toda esta riqueza de conocimientos y del trabajo de los profesionales que trabajan con la federación, y también profesionales desde la academia, profesionales que se desenvuelven en diferentes sectores de la economía. Esta tarde, por ejemplo, tuvimos la presencia de un funcionario del Ministerio de Trabajo, ¿no? Quien nos ha hablado de en qué consiste el nuevo plan de vigilancia y de control del COVID-19 que debemos implementar todas las empresas, incluidas las cajas municipales. Nosotros vamos a mandarles un modelo a las cajas municipales acerca de cómo implementar este plan para ayudarlos, por ejemplo. Entonces, creo que estas jornadas que venimos realizando en la federación nos sirven, nos enriquecen a todos. A veces no tenemos un tiempo para poder leer algún dispositivo legal, pero lo traemos aquí, ¿no? Con el apoyo por ejemplo, en este caso, el Departamento de Asesoría Legal de la Federación, y lo tenemos en forma muy práctica, muy didáctica, ¿no? Todos estos conceptos, todos estos instrumentos legales que al final ayudan y fortalecen la gestión de las cajas municipales. Ojalá que en los próximos eventos tengamos mucho más participación, ¿no? Que participen los gerentes centrales, los gerentes de línea, ¿no? Todos los gerentes regionales, los administradores, ¿no? Que gratuitamente puedan nutrirse de todos estos conocimientos, ¿no? Para poder mejorar su gestión y estar pues ya ubicados en el inicio de una nueva etapa, de la nueva normalidad de trabajo,
donde vemos que las costumbres de trabajo, las formas tradicionales de trabajo, las costumbres tradicionales de hacer negocios, de colocar un crédito, de un proceso operativo, han cambiado o van a cambiar definitivamente, ¿no? Yo digo, hace buen tiempo, y en los eventos que hacemos con las cajas municipales, el proceso de transformación digital ya comenzó hace tiempo. Y si no es por el COVID-19, si no es por esta emergencia sanitaria y esta emergencia nacional que nos tiene en cuarentena, ya casi 8 semanas, creo que no hubiésemos recapacitado, no hubiésemos pensado en que el mundo iba a cambiar tanto, en que la economía se iba a paralizar y cómo esto iba a afectar a todo el sector productivo de la economía, a todo el sistema financiero, nuestra forma de pensar, nuestra forma de resolver las cosas, nuestra forma de trabajo. Muchos estábamos trabajando con el sistema de home office o trabajo remoto. Entonces, esta forma de vida, esta forma de trabajo, esta forma de hacer negocios, ahora tiene un denominador común, la digitalización. Y creo que todos nosotros, desde las personas, desde las empresas, desde el Estado, tenemos que trabajar en esta nueva forma de gestión basada en tecnología, en digitalización de todo lo que hacemos. Entonces, por tanto, para cerrar, solamente agradecer al doctor Orlando Leaño y a la doctora Wendy Ndeciosuk, ¿no? por su brillante participación. Lo han hecho muy interesante, muy dinámico y ha despertado la participación y el interés también de los colegas gerentes del sistema de cajas municipales. Muchas gracias y un saludo a todos y a seguir cuidándonos. Gracias. Muchas gracias, Darío. Gracias, Wendy, Darío. por favor, libéranos la pantalla para poder pasar al momento que todos gustan, verse en pantalla. Ahí está. En tanto van activando sus cámaras, por favor, no olviden que esta comunidad que estamos construyendo, esta comunidad virtual de conocimiento, solamente será posible si contamos con tu apoyo. Necesitamos que participes activamente. ¿Cómo? Diciéndonos, quiero que preparen una conferencia, quiero que preparen un curso, quiero que preparen un encuentro sobre este tema. Nuestro compromiso como federación de que así lo vamos a hacer. No olvidar revisar nuestras redes. Tenemos a puertas ya varios eventos. Por ejemplo, tenemos este lunes, estamos empezando el workshop Estructuración Financiera y Análisis de Riesgos en tiempos de crisis. No lo olviden, está pensado especialmente para las microfinancieras. Ahora bien, por favor, pónganse en pantalla. Julio Ruiz, no te veo. José Antonio Camacho, tampoco te veo. Gorky, ahí llegaste. Marilú, no te escondas, Marilú. Juan Talledo, queremos verte para la foto de equipo. ¿Estamos listos? Listos. Ahora sí. Todos hagan chaito. Muchas gracias, mis amigos. Nos sentimos muy reconfortados de tenerlos aquí. Buen descanso. Gracias. Y los espero el día lunes en nuestro workshop. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, Gracias. chao. Me despido de todos. Gracias. Que les vaya muy bien. Chao. Nos vemos. Gracias. Adiós. Robinson, saludo a Colombia. Saludo a Colombia, Gracias, Robinson. Rolando. Muchas gracias, igualmente. Saludos para todos. Gracias a todos. Rolando, muchísimas gracias una vez más, brillante tu presentación. Me están pidiendo una tercera, ya conversaremos. Sí, con todo gusto. He estado respondiendo, de hecho, el chat que están pidiendo que cuando salga el reglamento podamos volver a reunirnos. Así que ya respondí que con todo gusto vamos a estar nuevamente juntos por esta vía. Excelente. Wendy, muchísimas gracias. Nuestro corazón contigo. Ha quedado brillante la reunión. Muchísimas gracias. Ahora sí. César, cuídate. Chao.